Estábamos en una reunión con líderes de distintas áreas y cuando mencionaron al equipo de comunicación, alguien dijo, sí, los que toman las fotos en los eventos. Me reí por fuera, pero por dentro me quería hundir en la silla. Meme. No, un meme. Esta historia me la contó hace unos meses una colega en un congreso de comunicación y con algunas variaciones. Esta misma historia la he escuchado muchas veces, incluso alguna vez me pasó a mí. Y el problema no es la falta de reconocimiento del área de comunicación interna, sino la dificultad de las organizaciones de entender y de conectar el valor que aporta comunicación al negocio. Pero hoy te voy a mostrar algunas oportunidades que tenemos para impactar directamente el resultado de áreas como comercial o ventas. Cuando alineas la estrategia de comunicación interna con áreas como ventas o comercial, puedes lograr algo realmente poderoso. Y por qué no, dejar de ser el o la de las fotos en los eventos. Quédate en este video porque te voy a compartir 7 ideas claves para que el área de comunicación interna le dé valor a ventas y a comercial y además pueda impactar el negocio. Comenzamos. Para impactar desde comunicación interna el proceso comercial de tu empresa, es importante conocerlo a fondo, conocer cómo llega un cliente potencial a tu organización, cuál proceso tiene que sortear un vendedor para cerrar una venta, qué necesidades tienen estos vendedores en el proceso de ventas en cuanto a materiales, conocimiento, información. Cada detalle va a ser importante para nutrir ese entendimiento sobre ese proceso comercial. No se trata que empieces a ser parte del área de ventas, sino de comprender profundamente su dinámica para saber en qué momentos específicos puede intervenir la comunicación interna. Porque los comunicadores no solo hacemos mensajes institucionales, generamos entendimiento, conectamos personas, fortalecemos relaciones y damos sentido a las acciones, a las estrategias y a la empresa misma. Te comparto una idea. Puedes organizar una reunión de mapeo de proceso, de entendimiento, donde conozcas cuál es ese paso a paso, cuáles son esas acciones que sigue el proceso de venta, cuáles son esas actividades que hacen los vendedores y en cada uno de esos momentos puedes empezar a detectar cuáles son las necesidades de comunicación interna que tienen las personas que participan del proceso y en ese sentido dar valor a ese proceso e impactar directamente el resultado. En este caso, pues, en el aumento o el afinamiento de las ventas. Los equipos comerciales tienen mucho conocimiento sobre el servicio o los bienes que venden. Además, también tienen mucha intuición para conectar con los clientes, pero no muchas veces conocen o entienden ese tono o ese mensaje corporativo institucional que es necesario en la actividad que realizan. Desde comunicación interna puedes ayudar a fortalecer la habilidad comunicacional del equipo. Puedes crear cápsulas cortas de formación sobre temas como el tono de voz institucional, cómo explicar la propuesta de valor de manera clara o cómo utilizar ejemplos y metáforas potentes para vender mejor. Por ejemplo, puedes organizar micro talleres de 30 minutos donde estudien casos reales de buenas o malas prácticas y entre todos vean la mejor forma de contar historias poderosas para impactar directamente ese resultado de venta. También puedes generar un kit digital para ese equipo de ventas para que puedan tener en él, por ejemplo, productos audiovisuales, mensajes claves, material importante para facilitar su actividad comercial. La comunicación efectiva parte principalmente de saber cómo nos están entendiendo y dentro de la organización nadie tiene mejor ese termómetro que nuestros vendedores que están en contacto
continuo con los clientes. Entender esa percepción de los clientes y también de los vendedores es clave para nuestra estrategia de comunicación externa e interna. Aprovecha esa información, crea espacios de escucha con el equipo comercial para entender qué preguntas frecuentes surgen, qué valoran los clientes y qué mensajes resultan confusos. Puedes organizar entrevistas, grupos focales breves o encuestas digitales para obtener esa información de forma sistemática. Por ejemplo, podrías implementar una encuesta corta mensual sistemática donde conozcas cuál es la percepción de los clientes respecto a la marca, respecto a los productos, respecto al servicio que están recibiendo de nuestros clientes, y a partir de esa información puedes generar mensajes o reforzar ideas claves en la estrategia de comunicación con el área comercial para que ellos impacten de una mejor forma a nuestros clientes. Como comunicadores podemos generar mecanismos para darle impulso al flujo de oportunidades que se detectan en nuestros clientes actuales. Sin duda, sabemos que los vendedores tienen información clave de oportunidades, de necesidades que ocurren en nuestros clientes y muchas veces se pierden en el camino. Puedes diseñar, por ejemplo, junto a ventas una dinámica concreta, reuniones periódicas para compartir aprendizajes o un foro digital interno donde cada vendedor suba al mes 1 o 2 fichas con oportunidades detectadas en su cartera. Este espacio debe contar con un comunicador que facilite la dinámica y una persona comercial que lidere la exploración de oportunidades. Lo importante es promover una cultura de colaboración más que de competencia. Les comparto un ejemplo. En una empresa que conozco se creó un programa, algo así como un detective de oportunidades, donde los vendedores, a medida que iban detectando dolores o necesidades dentro de sus clientes, en la experiencia cotidiana, generaban un registro de esa oportunidad y la compartían con su equipo para ver la mejor forma de abordar esa oportunidad. Muchas de esas oportunidades o negocios realmente fueron posibles por la comunicación que se generó alrededor de esas nuevas oportunidades. Las ventas no se cierran en un solo paso, todo es un proceso desde el contacto inicial con el cliente hasta el cierre de la venta. Cada momento de ese proceso se puede acompañar emocional y objetivamente con mensajes y acciones de comunicación. Por ejemplo, puedes generar mensajes de motivación cuando el equipo enfrenta objetivos difíciles, enviar historias inspiradoras en momentos de bajo, reforzar aprendizajes cuando se logra una venta importante. También puedes ayudar a traducir objetivos comerciales en mensajes simples y accionables para todo el equipo. Les comparto un caso. Un colega de marketing me contó que en su empresa de retail, cada que la organización empezaba una campaña comercial grande, el equipo de comunicación interna compartía una videocápsula de 90 segundos con el objetivo de la campaña, un mensaje de la dirección comercial y un testimonio de un cliente satisfecho. ¡Cállese y tome mi dinero! Esta acción de comunicación generaba un efecto muy positivo en el clima organizacional de ese equipo comercial. Cuando alcances un logro comercial, celébralo, pero no solo en cifras, también cuenta la historia detrás del logro, los sacrificios, los esfuerzos, cómo fue el proceso, cuáles áreas participaron, qué elementos de innovación participaron en el proceso. Esto es fundamental para generar recordación, para generar reconocimiento y permitir a toda la organización conocer esos comportamientos y esas acciones reconocibles que reforzamos a partir de la comunicación. Una forma sencilla de hacerlo es grabar un pequeño testimonio del equipo involucrado, incluso desde el celular. Estos relatos inspiran, motivan y refuerzan comportamientos deseables como la persistencia, la empatía o el trabajo en equipo. También puedes incluir en
en estos casos en boletines internos, en las reuniones generales o en los canales formales e informales de comunicación dentro de la organización. Por ejemplo, en una empresa en la que trabajé hace muchos años, cada que había una venta emblemática, esta se compartía como una historia detrás del número. Esto generaba mucho orgullo, mucha pertenencia y sobre todo reconocimiento de ese equipo comercial y no comercial que había participado en el proceso. Muchas veces se asume que los equipos comerciales no se involucran en los medios internos de comunicación porque no les interesa. Y realmente esto es mucho más simple. La mayoría de veces es porque no les llegan los mensajes en el formato y en el momento adecuado. Habla con el equipo comercial, pregúntales qué canales utilizan más, a qué hora pueden prestar atención, qué formatos prefieren. Tal vez los correos no funcionan, pero sí un audio corto por WhatsApp interno. Tal vez una infografía clara funcione mejor que un texto largo. Una acción concreta puede ser generar un comité de comunicación interna express del equipo de ventas y mediante una reunión de unos 15-20 minutos mensuales puedas recibir feedback de cómo ellos están percibiendo la comunicación y los mensajes en nuestros medios internos y en los espacios de comunicación. Después, con esta información vas a poder afinar mejor esos mensajes, esos espacios, esos medios para que la información y la comunicación sea mucho más accesible para nuestro equipo de ventas. Ahora que conoces estas 7 ideas, cuéntame qué tal te parecieron y respóndeme cuál de ellas crees que le aporta mayor valor al área de ventas y al resultado de tu empresa. La respuesta déjamela en los comentarios. Además, si te pareció valiosa esta información, darle un like al video y suscríbete a mi canal. Y ahora va un regalo. Aquí en la descripción del video te dejo algunos links de artículos de mi blog que te pueden dar más ideas de acciones de comunicación para implementar en tu organización. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.